Latinoamérica era el último continente que faltaba ser evangelizado. Y cuando vinieron los ingleses a radicar en los Estados Unidos y trajeron el evangelio, y los estadounidenses, conocidos vulgarmente como gringos, tomaron muy en serio la evangelización y regaron el evangelio en toda Latinoamérica. ¿Sabía usted? Hahola, ¿qué tal mis amigos y hermanos en Cristo? Les saluda Giovanni Hernández, esperando se encuentren muy bien. Y pues en esta ocasión vengo a hacer un video pues para dar respuesta a estos historiadores sectarios, pues, y lo haré con un libro que se llama La riqueza de ser católico, de el hermano Salvador Gómez. Es muy buen libro de historia, se los recomiendo para que puedan ustedes dar razón a nuestra fe. Y también en internet pueden buscar el dato de los primeros bautizados en América. Los que trajeron el evangelio a Latinoamérica fueron los católicos. Cuando vino Cristóbal Colón en el año 1496, pues con datos les dejaré este video para que conozcamos la riqueza de ser católico y por qué somos la Iglesia de Cristo, porque fue la que trajo el evangelio a este continente y la que bautizó a los primeros indígenas, no como este amigo que dice de que pues los gringos son los que evangelizaron. Bueno, miremos el video para ir dando datos históricos y no mentiras como estos atarantados. Muy bien, vamos a comenzar a escuchar este pequeño video, este pequeño fragmento de este hermano separado que no nos da ningún dato, solo nos da especulaciones o nos da inventos de él para engañar a los tontos. Pero bueno, nosotros damos razón en nuestra fe, y pues cuando decimos que el gato es blanco es porque tenemos los pelos en las manos, como dice el padre Luis Toro. Pues escuchemos el fragmento de este video para yo poder ir intercalando respuestas para que vayamos conociendo un poco de la historia. Digo un poco porque la historia de la Iglesia Católica es muy grande, pero bueno, miremos ahora este pequeño fragmento donde quiere engañar con puras palabrerías este sectario. Latinoamérica era el último continente que faltaba ser evangelizado. Y cuando vinieron los ingleses a radicar en los Estados Unidos y trajeron el evangelio, y los estadounidenses, conocidos vulgarmente como gringos, tomaron muy en serio la evangelización y regaron el evangelio en toda Latinoamérica. ¿Sabía usted que si llegó el evangelio a Guatemala es gracias a los americanos? ¿Sabía usted que si llegó el evangelio a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Colombia, a Argentina, a Paraguay, fue gracias a los misioneros estadounidenses? Bueno, antes que nada pues quiero decirles, hermanos, que está claro el ejemplo de estos mentirosos, pues que lo que ellos dicen es palabra de Dios o palabra según ya de historia, cuando sinceramente no da un documento. Yo sí les daré un documento con este libro de La riqueza de ser católico, y el que dude pues de lo que estoy diciendo, pues váyanse a Google y pongan los primeros bautizados en Concepción La Vega, República Dominicana. Leeré lo que dice este libro en la página 165. Los primeros bautizados de América es estar en la ciudad de La Vega Real, es estar en la cuna del cristianismo en América, y aquí se anunció por primera vez la buena noticia del evangelio el martes 21 de septiembre de 1496, después de haber sido evangelizado y catequizado por Fray Ramón Pané. Recibió las aguas del bautismo el cacique Guaticagua, que tomó el nombre de Juan Mateo. Con él recibieron el sacramento 16 personas en total. Y pues aquí podemos ver con fecha y año el día que fueron bautizados los primeros indígenas, los primeros cristianos en América. Y pues seguiré leyendo este libro porque sinceramente nosotros tenemos historia y somos la Iglesia de Cristo, y gracias a la Iglesia Católica
es que Latinoamérica conoció que hay un solo Dios y que nosotros somos cristianos porque nos bautizamos en la Iglesia Católica. Y seguiré leyendo en la misma página 165. Narra los hechos Fray Ramón Pané. Él, al contar sus primeras experiencias apostólicas: fui a la Magdalena, una fortaleza que hizo construir don Cristóbal Colón, estando yo pues en aquella fortaleza en compañía de Arteaga, capitán de la Plugo, a Dios iluminar con la luz de la Santa Fe Católica toda una casa de la gente principal. Con dicha casa estaban sus servidores, que son llamados naborías. Eran en total 16 personas, todos parientes, entre los cuales habían 5 hermanos varones. De estos murió uno, los otros cuatro recibieron el agua del bautismo. Los primeros cristianos en la isla española fueron pues naborías, en cuya casa habían 17 personas, que todas se hicieron cristianas, con darles solo a conocer que hay un Dios que ha hecho todas las cosas y creó el cielo y la tierra, sin que otra casa discutiese ni les diese a entender, porque eran propensos a creer fácilmente. El primero que recibió el santo bautismo en la isla española fue Juan Mateo, el cual se bautizó el día del evangelista San Mateo, el 21 de septiembre del año 1496, y después toda su casa, en la que hubo muchos cristianos. Y eran propensos a entender. No habían discusiones como hoy en día, que dicen ser la Iglesia de Cristo cuando son fundadas por cualquier pelagato. Y miren lo que sigue diciendo en esta misma página 165. El 21 de septiembre de 1496 es una fecha gloriosa que los pueblos de América debemos conmemorar. Para entender la magnitud de este acontecimiento es necesario leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. El centurión Cornelio y su familia y todos los que estaban en su casa recibieron el agua del bautismo. Verdaderamente Dios no hace excepción de personas. El bautismo de Cornelio y los demás paganos suscitó fuertes discusiones en Jerusalén. Hechos 15, 5 y 35, del 5 al 35. Gracias a Dios fueron dóciles a la voz del Espíritu. Aquí en América sucedió algo similar, porque mientras en Europa se discutían si los habitantes de estas tierras eran hombres o animales, los misioneros al bautizarlos decían: no solo son hombres, sino que también son hijos de Dios y son hermanos cristianos. Esto no agradó a todos, como lo estudiaremos, pero gracias a Dios una vez más la iglesia fue dócil a la acción del Espíritu Santo. Así es que gracias a la Iglesia Católica los indígenas fueron llamados cristianos y los tenían como animales, porque pues eran personas que no hablaban el idioma español. ¿Cómo se les pudo evangelizar? Con imágenes. No crean que ellos podían leer, como ahora en día mucho erudito sectario se cree historiador cuando ni siquiera da documentos. Vayan ustedes y saquen sus propias conclusiones para que vean que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Pero sigamos escuchando otra vez más este video, que pues sinceramente a mí me causa risa, porque cualquier pelagatos ahora ya es historiador. Miremos. Latinoamérica era el último continente que faltaba ser evangelizado. Y cuando vinieron los ingleses a radicar en los Estados Unidos y trajeron el evangelio, y los estadounidenses, conocidos vulgarmente como gringos, tomaron muy en serio la evangelización y regaron el evangelio en toda Latinoamérica. ¿Sabía usted que si llegó el evangelio a Guatemala es gracias a los americanos? ¿Sabía usted que si llegó el evangelio a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Colombia, a Argentina, a Paraguay, fue gracias a los misioneros estadounidenses? Como vuelvo a repetir, estos no son tan mensos, porque el tiempo no les alcanza. Si ellos pudieran
vivir eternamente, serían mensos eternamente. Es que sinceramente me causa risa, hermanos, pues dice que los gringos son los que vinieron a evangelizar a América, a El Salvador, a Guatemala. Por cierto, yo soy salvadoreño y en el año de 1821 el que dio el grito de independencia fue un sacerdote llamado José Matías Delgado. El 15 de septiembre de 1821 fue uno de los que firmaron el acta de independencia de Centroamérica en la ciudad de Guatemala. El 28 de noviembre de 1821 se convirtió en jefe político de la provincia de San Salvador. Un sacerdote católico, José Matías Delgado, un sacerdote salvadoreño, pues con mucho gusto de mi país, El Salvador, pues puedo decir que nosotros en el año 1821 pues no había ningún changarro de estos pentecostales. También el vecino país de México, también un sacerdote. Dice que en el año 1810 se registró el grito de independencia atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, ubicada en la Intendencia de Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo. Con esta acción dio inicio el movimiento de independencia. Otro sacerdote católico también. ¿Por qué no muestran a un pastor dando el grito de independencia en sus changarros? Incluso en 1496, cuando fueron bautizados los primeros cristianos indígenas en América, pues Cristóbal Colón, como pueden ver en esta imagen, vinieron sacerdotes a evangelizar. Y para terminar les dejo estos dos videos cortos de la Vega Real, donde pues se anunció por primera vez el evangelio en Latinoamérica y fueron bautizados los indígenas. Miremos estos dos cortos videos. La diócesis de La Vega celebra el 525 aniversario de los primeros bautizos en América. El 21 de septiembre de 1496 es una fecha histórica para todo el continente americano. En la fiesta de San Mateo resonaron por vez primera las palabras "Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", otorgando así la filiación divina al indio Guaticaba, a quien se puso el nombre de Juan Mateo. Desde el Santo Cerro llamado La Vega Vieja, te invitamos el 21 de septiembre del 2021 a participar junto a la diócesis de La Vega de este gran acontecimiento, que no solo es nuestro, sino de todo el continente americano. Síguenos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, para que seas partícipe de esta hermosa fiesta. Es para nosotros una fecha gloriosa, una fecha destacada en la memoria de la fe cristiana desarrollada en esta parte del mundo que llamamos América, las Américas. Los primeros bautismos señalan el nacimiento de los primeros cristianos en América. Por eso es muy importante desde nuestra fe esto que estamos celebrando, que estamos recordando y que culminaremos el día que ocurrieron los primeros bautismos, el 21 de septiembre. La vida cristiana inició aquí en América con los primeros bautismos el 21 de septiembre de 1496, con el bautismo del indio Guaticaba y su familia, y desde aquí esa gracia del bautismo se expande por todas las Américas. Ese acontecimiento ha sido debidamente documentado por Fray Ramón Panet, quien fue el primer catequista, es decir, el primero que evangelizó, que catequizó, que formó, que educó en la fe a esos primeros que se bautizaron. La
Latinoamérica era el último continente que faltaba ser evangelizado. Y cuando vinieron los ingleses a radicar en los Estados Unidos y trajeron el evangelio, y los estadounidenses, conocidos vulgarmente como gringos, tomaron... Y lo curioso del caso que está narrando de Guatemala, El Salvador, Colombia, todos sabemos, los latinos sabemos que el evangelio nos llegó gracias a la Iglesia Católica. Bueno, el que quiere buscar la verdad, como dice Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre, pues sabemos que quienes vinieron a evangelizar al continente latinoamericano, pues fueron los dominicos, franciscanos y jesuitas de la Iglesia Católica. No vengan a mentir. Por ejemplo, la primera misa, el primer culto, la primera Eucaristía se dio en Concepción La Vega en el año 1510. La Vega Real, cuna de la evangelización en América, lugar donde se realizaron los primeros bautismos a nativos del Nuevo Mundo y donde Fray Bartolomé de las Casas cantó su primera misa en el año 1510 a la edad de 36 años. A la edad de 36 años, la primera misa, Fray Bartolomé de las Casas dio el primer culto, la primera Eucaristía en Latinoamérica. Así es que nosotros con datos les podemos decir que somos la Iglesia de Cristo, pero escuchemos por última vez lo que viene a decir este erudito o este historiador protestante. Latinoamérica era el último continente que faltaba ser evangelizado. Y cuando vinieron los ingleses a radicar en los Estados Unidos y trajeron el evangelio, y los estadounidenses, conocidos vulgarmente como gringos, tomaron muy en serio la evangelización y regaron el evangelio en toda Latinoamérica. ¿Sabía usted que si llegó el evangelio a Guatemala es gracias a los americanos? ¿Sabía usted que si llegó el evangelio a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Colombia, a Argentina, a Paraguay, fue gracias a los misioneros estadounidenses? Es muy fácil poder decir, los gringos trajeron el evangelio a América, pero si usted va a la historia y conoce la historia de Estados Unidos, es un país que apenas tiene 240 y algo de años, cuando pues en el año 1496, como ya lo leímos en el libro, pues fueron los primeros bautizados en América, en la Concepción La Vega, en República Dominicana, los primeros indígenas por la Iglesia Católica. Así que no nos dejemos engañar, pues todos sabemos que el 4 de julio de 1776 es la independencia de Estados Unidos. Así es que no los dejemos engañar. Bueno, es todo por el momento. Espero que les haya servido este video. Pues traté de hacerlo algo resumido, pues ya ven que pues, lo quise hacer en vivo, no se me dio, pero pues ahorita pues estoy cumpliendo con ustedes. Espero les haya agradado, compártanlo para que vean que somos la Iglesia de Cristo, la iglesia que nos trajo el evangelio al continente americano, la iglesia que evangelizó toda Latinoamérica. Es la Iglesia Católica, la iglesia de la Biblia, porque en el año 382 el Papa Dámaso dijo que la Biblia es palabra de Dios. Bendiciones y sigamos en la defensa de nuestra fe católica.